Antes de que existieran los reflectores, los aplausos y la magia de la pantalla, hubo instantes íntimos capturados lejos del guión y del personaje. Estas fotografías nos abren una ventana única al detrás de cámaras de la época de oro del cine mexicano, mostrando a los grandes ídolos en su faceta más humana, descansando entre tomas, riendo con sus compañeros, concentrados antes de una escena o compartiendo silencios en los foros de grabación. Comencemos. Los hermanos Soler. Emilio Fernández bailando con la actriz Meche Carreño durante un descanso mientras filmaban la película La Choca, en 1967. Ismael Rodríguez y Carlos Orellana, en 1955. Eduardo Noriega, con los hermanos Rojo Pinto. Debbie Reynolds, actriz y madre de Carrie Fisher, acompañada de Mario Moreno Cantinflas. Diego Rivera, pintando a Silvia Pinal, en 1956. Pedro Vargas, Ninón Sevilla, Toña la Negra y Agustín Lara. Francisco Fuentes, mejor conocido como Madaleno, con Paco Stanley en el Club del Hogar. Susana Guízar, Blanca Estela Pavón y Carmen Montejo. Enrique Rambal y Lupita Ferrer en la película OK Cleopatra, en 1970. Javier Solís, Lucho Gatica, Daniel Riolobos y Miguel Aceves Mejía. Luz María Aguilar, ganadora del Ariel. Dolores del Río. Damaso Pérez Prado. Manolín, Shilinsky, Tintán y su carnal Marcelo. Mario Moreno Cantinflas, brindando con Sean Connery en el bautizo de Mario Arturo Moreno Ivanova en 1960. Lola Beltrán, Manolo Fábregas, Plácido Domingo, Silvia Pinal, Emanuel, Ofelia Medina, Pedro Vargas y Mireille Mathieu. Ana Luisa Pelufo y Arlette Pacheco en 1979. Miguel Aceves Mejía y Libertad Lamarque. María Félix y Andrés Soler. Boda civil de Liz Taylor y Mike Todd en Acapulco, con Mario Moreno Cantinflas y Debbie Reynolds de testigos. Ninón Sevilla y Pedro Armendáriz. Blanca Estela Pavón recibe de manos de Fernando Soler, el Ariel, a la mejor actriz por su trabajo en Cuando lloran los valientes, en 1948. Yolanda Varela, Pedro Infante, Carmelita González y Jorge Negrete, en un descanso de las grabaciones de la película Dos tipos de cuidado en 1953. El Charro Abitia, Lucha Villa y Miguel Aceves Mejía en 1987. Mario Almada entregando un reconocimiento a Gloria Marín en 1975. Jorge Negrete y Carmen Sevilla durante el rodaje de Jalisco canta en Sevilla, en 1949. María Elena Velasco y María Félix, saludándose en un evento social. Aldo Monti, junto a Polo Ortín
y Francisco Müller en una representación teatral. Dos de los matrimonios más sólidos del cine mexicano, el de Miguel Torruco con María Elena Márquez y el de Rafael Valedón con Lilia Michel, en febrero de 1952. Lupe Vélez y Arturo de Córdoba trabajaron juntos en la película La Sandunga, en 1938. Los hermanos Rodríguez, junto a Charles Chaplin, en 1930. Andrea Palma junto a Ernesto Alonso, en 1940. Luis Aguilar, Lorena Velázquez y el niño, Juan Antonio Edwards. Pedro Infante y Jorge Negrete, en una presentación promoviendo la película Dos tipos de cuidado en 1953. Jorge Pasquel fue pretendiente de María Félix, llenándola de atenciones y regalos costosos. Sonia Furió, la chica del millón de pesos, posando para la revista Variedades, en 1958. Fotografía poco conocida de Elsa Aguirre en el aeropuerto de Ciudad de México. Miroslava, en 1950. Ofelia Montesco, posando para una foto en la playa, en 1960. Ignacio López Tarso, a la edad de 3 años. El director, Roberto Gabaldón, en un detrás de cámaras preparando la escenografía para una de las escenas. Lucha Reyes con Ángel Garaza, Carlos López Chaflán y Jorge Negrete en la cinta Ay Jalisco, no te rajes. Elsa Aguirre llegando a Cuba en 1954. Pedro Armendáriz, padre e hijo. María Félix y Dolores del Río en una cena. En la fiesta de 15 años de Silvia Derbez, Claudio Brook fue uno de sus chambelanes. Wolf Rubinskis, en compañía de su hijo. Marta Mijares en la película ¿Con quién andan nuestras hijas?, en 1956. Joaquín Pardavé bailando con Ninón Sevilla. Rosa Carmina en 1950. José Ángel Ferrusquilla con sus hijas, Vindia y Angélica. Germán Valdés en su casa ubicada en la calle Margaritas de la Colonia Florida. Cuando no estaba en su casa, solía organizar grandes fiestas donde él mismo cocinaba para sus amigos. María Victoria y su esposo, Rubén Cepeda. Tongolele junto a sus padres, cargando a los gemelos de la bailarina y actriz. Angelines Fernández en su juventud. María Félix, caminando pensativa por el Panteón Jardín. Ramón Gay, en su juventud y en edad madura. Detrás de cámaras de la película, Ustedes los ricos en 1948, el director Ismael Rodríguez sigue atentamente el desarrollo de su película en la escena final, cuando Pedro y el tuerto pelean en la azotea. Parte del elenco de la película, Los Olvidados. Alma Delia Fuentes, Alfonso Mejía, Roberto Cobo, acompañados de Ismael Pérez Poncianito. Tintán, Aurora Segura y Ana Berta Lepe. Tongolele al lado de su papá a la edad de 13 años. David Silva, José Elías Moreno, Alma Delia Fuentes y Joaquín Cordero en la película La risa de la ciudad en 1962. Esposa e hija del señor Elías Moreno. Armando Soto La Marina, El Chicote. Pedro Vargas y Andrés Soler, dándole el pésame a María Félix por la muerte de su esposo Jorge Negrete, a su llegada al aeropuerto en diciembre de 1953.
Pina Pellicer en la película Días de otoño en 1962. Isabela Corona, Pedro Armendáriz y Dolores del Río. Escena de la película Internado para señoritas en 1943. La actriz Rebeca Iturbide. Detrás de cámaras en la película Río Escondido. Fernando de Fuentes, María Félix y el director Emilio Fernández en 1948. Ana Berta Lepe, participando para Miss México en 1953. María Elena Márquez de bebé. María Victoria, a bordo de su automóvil en 1955. Elvira Quintana. Emilia Yu. María Elena Márquez y Pedro Armendáriz en la película La Perla en 1947. Dámaso Pérez Prado. Una fan que logró llegar hasta Pedro Infante en una de sus presentaciones. Lilia del Valle. Carlos Orellana con su esposa Paz Villegas. Elsa Aguirre y Pedro Vargas. Aunque no es de la época de oro, me pareció interesante incluirla. Película El Barrendero en 1981. Lupe Vélez. Lilia Prado. Gustavo Rojo y Silvia Pinal, en la película Desndate Lucrecia, en 1958. Lilia Prado y Columba Domínguez. Doña Sara García al lado de Mauricio Garcés. La Chula Prieto y Pedro Infante, en la cinta Las mujeres de mi general, en 1951. Rosa Alonso, madre de Ernesto Alonso, da la bendición a otro de sus hijos, el torero, Alfonso Ramírez Calecero. Adriadne Welter, Ana Luisa Pelufo y Yolanda Varela. Libertad Lamarque. María Félix, con su amiga Olga Guillot. Miguel Ángel Ferriz, destacado actor mexicano que participó en más de 100 filmes a lo largo de la época de oro. Conchita Carrancedo, Rebeca Iturbide, Carmen Montejo, Andrea Palma y Leticia Palma en la película Mujeres sin Mañana en 1951. Dolores del Río, año 1948, en su casa de Acapulco, México. Eulalio González Piporro y Óscar Pulido. Lilia Prado, Columba Domínguez, María Duval e Irma Dorantes. En 1965, mientras María Félix tomaba un descanso de la película La Valentina, el entonces reportero del diario Novedades, Raúl Velasco, se acercó para entrevistarla. María Elena Márquez, en un anuncio de Nescafé. Silvia Derbez. El fotógrafo Gabriel Figueroa y Marilyn Monroe. Silvia Pinal. Tito Guízar y su esposa Nanette Noriega estuvieron casados por 60 años. Emma Roldán, la actriz secundaria más destacada, actuó en más de 300 películas. Aldo Monti, el día de su boda con Teresa Grobois López. Amanda del Llano. María Elena Velasco, la India María, en compañía de su esposo, el ruso Vladimir Lipkis, mejor conocido como Julián de Meriche, y sus hijos. El historiador del cine Jesús Treviño, acompañado de Dolores del Río, en su última visita a Durango. Jorge Negrete posa con los trabajadores del Hotel Reina Victoria en Valencia en 1948. Roberto Cobo
en 1930. María Antonieta Pons. Ana Luisa Pelufo, con Agustín Lara, en un evento de cine. Pedro Infante, a los 16 años. Arturo de Córdoba y Zuli Moreno, actriz argentina. José Alfredo Jiménez y Lola Beltrán. Rosita Arenas es coronada Reina de Belleza de la Primavera a los 17 años. Rosario Granados. Columba Domínguez y Emilio Fernández. Los hermanos Soler acompañando a su sobrino Alejandro Chiangerotti Jr., que se casó a finales de los 50 con Teresa García. Dolores del Río. Los hermanos Valdés Gómez junto a su mamá, a quien cariñosamente llamaban La Charrita. Rebeca Iturbide y David Silva en la película Los Fernández de Peralvillo en 1954. Consuelo, Guerra Luna. María Antonieta de las Nieves. Adriana Roel. Lola Beltrán. Sara García en su última película, a los 85 años de edad. Amanda del Llano y Eduardo Noriega en la cinta La hija del panadero en 1949. Carmen Montejo y Pedro Armendáriz en la cinta Entre hermanos de 1945. Bautismo cinematográfico de Lilia del Valle, Jorge Negrete, Eduardo Noriega, Fernando de Fuentes y gente del staff. Blanca Estela Pavón de niña. Silvia Derbez es acompañada por su madre, su esposo y sus hijos Eugenio y Eugenia Derbez en el aeropuerto de la Ciudad de México. Jorge Negrete, en pleno Paseo de la Reforma, una de las avenidas más emblemáticas y hermosas de la Ciudad de México. Andrés Soler y María Antonieta de las Nieves. Ana Berta Lepe y Agustín de Anda. Isabela Corona. Meche Barba. Joaquín Pardavé, Luis Aguilar y Flor Silvestre en la película Primero soy mexicano en 1950. Miroslava y Anthony Quinn. Luis Aguilar junto a Miroslava. Jorge Negrete y Libertad Lamarque en la cinta Gran Casino. Consuelo Frank y Pedro Armendáriz en la cinta Una luz en mi camino en 1939. Yolanda Varela y Jorge Mistral. Pedro Vargas, Pedro Galindo y Pedro Armendáriz, juntos en el set de grabación, mientras se grababa la cinta El Abandonado en el año 1949. De derecha a izquierda, Dolores del Río, Mario Moreno Cantinflas, Arturo de Córdoba, Libertad Lamarque y Marga López. Pedro Infante y Jorge Negrete, tomándose una foto con sus fans en un detrás de cámaras en la película Dos tipos de cuidado, en 1953. Mario Moreno Cantinflas recibió en su hogar al reconocido futbolista Pelé. Era el año 1959, y ambos se encontraban en un momento cumbre de sus carreras, y eran admiradores mutuos. Una de las últimas presentaciones de Blanca Estela Pavón y Pedro Infante en la Plaza de Toros, la Monumental. Arturo de Córdoba rodeado de Regina Torné, Fanny Cano, Maricruz Olivier, Sonia Infante, Leonorilda Ochoa, Claudia Islas
y Alicia Bonet. María Victoria y el querido divo de Juárez, Juan Gabriel. Dolores del Río, durante su desempeño en Hollywood, en el rodaje de la cinta, Madame du Barry. Ismael Rodríguez, junto a Antonio Aguilar, con quien compartió grandes momentos y proyectos a lo largo de su carrera actoral. Silvia Pinal, junto a su pequeña hija, Silvia Pasquel. Pedro Infante, en un detrás de escena del rodaje de la cinta, Gitana tenías que ser, junto a la reconocida Carmen Sevilla y parte del elenco. Las primeras actrices mexicanas que triunfaron en Hollywood, de izquierda a derecha, Lupita Tovar, Mona Rico, Dolores del Río y Raquel Torres. Mario Moreno Cantinflas, junto a María Victoria y Celia Cruz. Roberto Gómez Bolaños, junto a algunos de sus hijos. Chabelo junto a quien fue su primera esposa, Angelita Castani. Un recuerdo de padre e hija. Rafael Banquels, junto a su hija Silvia Pasquel. Rita Macedo, junto a su hija Julisa. De izquierda a derecha, María Elena Márquez, Carlos Navarrete, Carmen Montejo, Dolores del Río, Manolo García Oliva y Bárbara Gil. Irma Dorantes, junto a su hija Irma Infante, viendo el estreno de la película, el inocente de su esposo, Pedro Infante. Tintán, Clavillazo, Libertad Lamarque y el tío Gamboín. Jorge Negrete, en el bautizo de su hija Diana Negrete, acompañado de familiares y amigos. Un momento del espectáculo que reunió a grandes artistas en un mismo escenario. Antonio Aguilar, Flor Silvestre, Andrés Soler, Dolores del Río y Sara García. Dolores del Río junto a dos leyendas, Fernando Soler y Julián Soler. Andrés Soler y Carlos López Moctezuma. Armando Soto La Marina, René Cardona, Marga López, Alejandro Changerotti y Pedro Infante en un detrás de cámaras de la película, Cartas marcadas en 1948.